Buenos días, señores. ¿Me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Ya, perfecto. Entonces vamos a iniciar la clase. El día de ayer terminamos de ver, perdón, el miércoles terminamos de ver el desarrollo teórico del segundo caso del diseño de planchas de base con carga axial y momentos pequeños. Vamos a ver ahora un ejemplo de diseño para aplicar esos conceptos. Tenemos, a semejanza del caso anterior, una columna W12 por 96 que se apoya en un pedestal de concreto de 600 milímetros. La resistencia del concreto es 21 megapascales. La plancha de base es de acero A36 con esfuerzo de fluencia 250 megapascales. La carga última axial que transmite la columna es 1676,5 kilonewtons, aproximadamente 167,65 toneladas. El momento de flexión a lo largo de su eje mayor es 106,47 kilonewtons por metro, aproximadamente 10,65 toneladas por metro. Consideramos este caso como de momentos de flexión reducido, por lo tanto los pernos no van a participar en el equilibrio de fuerzas, van a ser, no hay especificado un diseño particular de fuerzas cortantes. Colocamos, por tanto, 4 pernos de 3/4 de pulgada, considerados como mínimo. Con las dimensiones de la columna que aparecen en la figura 6, vamos a pasar a esa figura. Acá tenemos las dimensiones de la columna, W12 por 96, el D 323 pulgadas, milímetros, el B sub F 309 metros. Esos son los datos que nos interesan a nosotros. Decíamos entonces, con las dimensiones de la columna que aparece en la figura 6, las dimensiones mínimas de la plancha de base solo necesitan cumplirse en la dimensión N paralela al alma de la columna, y en la dimensión B paralela al ala de la columna es suficiente con agregar 10 milímetros a cada lado, o sea, 2 espacios de 10 milímetros para algún posible filete de soldadura. Tener la plancha de base un poquito más grande que la columna. Recuerden que estas son las dimensiones mínimas por la geometría de la conexión. B entonces va a ser 309 milímetros más los 2 espacios de 10 milímetros, 329 lo redondeamos a 330 milímetros. N va a ser la dimensión de 323 milímetros más 2 espacios de 35 milímetros como mínimo del centro del perno al borde de la plancha de base y 40 milímetros la distancia mínima del centro del perno a la cara de la columna. Esto nos da N 400 milímetros, lo redondeamos a 475. Y entonces B y N predimensionados con los tamaños mínimos que pueden tener. El área A sub 1 entonces es el producto de estas dos dimensiones, 156.750 milímetros cuadrados. Para poder calcular A sub 2,
calculamos la menor distancia entre los lados del pedestal y la plancha de base. En la dirección XX, esa distancia es 600, el tamaño del pedestal, menos 475, la dimensión n sobre 2, 62,5 milímetros. En la dirección II transversal es el ancho del pedestal 600 milímetros menos la dimensión B 330 milímetros sobre 2 nos da 135 milímetros. La menor distancia es 62,5 milímetros. Por lo tanto, las dimensiones de A sub 2 son 330 más 2 por 62,5, 455 milímetros, el ancho, y el largo es 475 milímetros más 2 por 62,5. La dimensión n más 2 veces la distancia mínima que hemos calculado y nos da los 600 milímetros. El área A sub 2 vale, por lo tanto, 455 por 600, 273.000 milímetros cuadrados. Sacamos la raíz cuadrada de A sub 2 sobre A sub 1, nos da 1,32, que como es menor que 2, empleamos este valor. El FPU, entonces, es phi 0,70 por 0,85 por F'C, 21 megapascales, por A sub 2, por la raíz de A sub 2 sobre A sub 1, y esto nos da 16,49 megapascales. Con estos cálculos podemos verificar si realmente este caso de columna corresponde a momentos pequeños. Calculamos la excentricidad MU sobre PU, el momento último por 1000 para que esté en newtons por milímetro, en kilonewtons por milímetro, perdón. P sub U lo tenemos en kilonewtons, 1676,5. Este cociente nos da 63,5 milímetros. Teníamos dos procedimientos para calcular si corresponde este caso al de momentos pequeños. El primero es calcular la excentricidad crítica. La fórmula que habíamos deducido es n sobre 2 menos P sub U entre 2B sobre F sub PU. N 475 milímetros, P sub U 1676,5 kilonewtons por 1000 para tenerlo en newtons, 2B 330 milímetros y FPU, que lo hemos calculado recién, 16,49 megapascales. Efectuando las operaciones sale 83,4 milímetros, que como es mayor que el E calculado, E crítico mayor que E, entonces este es un caso de momentos pequeños. El segundo procedimiento para verificar esto era calcular la dimensión A. A es n menos 2c. 475 menos 2 por 63,5 el valor de E. Esto nos da 348 milímetros. Q sub U es P sub U entre B sobre A, B por A. 1676,5 por 1000 para tenerlo en newtons, B 330, A que acabamos de calcularlo, 348, esto nos da 14,6 megapascales. Este valor es menor que FPU, que ya lo hemos calculado, 16,49 megapascales, por lo tanto, diga que sí corresponde al caso de momentos pequeños. Con estas dimensiones de la plancha están verificadas, solamente nos falta calcular el espesor de la plancha. Por ser un perfil W,
Para establecer el valor de L, longitud del volado para el cálculo del espesor de la plancha, tomamos el 0,95 de D para hallar el rectángulo equivalente al perfil W, 307 milímetros, 0,8 B sub F, 247 milímetros. Calculamos el volado M, 475 menos 307 sobre 2, 84,1 milímetros. El volado N, 330 menos 247 sobre 2, 41,5 milímetros. Como el valor de A es bastante grande, A es 348 milímetros, es el 74% de N, está llegando prácticamente hasta agarrando las dos alas del perfil, entonces vamos a calcular lambda por N'. Esto es una decisión del diseñador en función a la relación de A con N. Calculamos el valor de X, las ecuaciones ya la hemos visto antes, está en función de las dimensiones de la columna D y B sub F, la carga última y la carga resistente de la columna que ya la hemos calculado, y todo eso nos da un valor de X de 0.88486. Con el valor de X calculamos lambda, nos sale 1,6256, como el valor máximo de lambda es 1, calculamos, establecemos que lambda es igual a 1. Calculamos N', la raíz de D por B sub F, sobre 4, 79 milímetros. La N', entonces, resulta ser 79 milímetros. Tenemos que tomar el valor mayor entre 84,1 milímetros, 31,5 y 79 milímetros. El mayor valor es 84,1 milímetros, ese es el valor de L. Reemplazamos este valor en la ecuación que hemos calculado del espesor de la plancha. T es igual a raíz de 2, estos valores que ya los he calculado antes, P sobre 0,9 FI nos da 30,3 milímetros. Elegimos un espesor de 32 milímetros. Vemos acá el dibujo de la plancha. En este caso es la plancha rectangular de 475 milímetros por 330 de ancho, ligeramente mayor que los 309 ancho del ala de la columna. Dejamos una distancia de 35 milímetros para perno de 3/4 del centro del agujero a los bordes de la plancha y acotamos que esta es una plancha de 330 por 475, 32 milímetros. Esto es todo el seguimiento, como ven, bastante simple para calcular la plancha de base en el caso que los momentos sean pequeños. Ya les había dicho también ayer que si no cumple la condición de ser de momentos pequeños, pero si la diferencia con el esfuerzo admisible o con el E crítico la notan ustedes bastante reducida, puede ser lo más práctico aumentar ligeramente el tamaño de la plancha de base y seguramente satisfacer la condición de diseño. Examinemos ahora el tercer caso de diseño. Planchas de base con momentos grandes. En este caso, como se observa en la figura 7 que vamos a mostrarla enseguida, la fuerza axial excéntrica es equilibrada
por los esfuerzos de aplastamiento en el apoyo de concreto y por la fuerza de tracción que actúa en los pernos de anclaje. Veamos la figura 7. Ya. Tenemos acá nuestra plancha de base de dimensiones B por N. La excentricidad en este caso es mucho más grande que en el caso anterior. Ese caso es de momentos grandes. P sub U está resultando fuera de la columna y fuera de la plancha de base. El equilibrio en este caso ya no puede ser solamente en base a este bloque de esfuerzos de tensión, porque si la resultante está fuera de la plancha de base, no hay cómo esta resultante pueda coincidir con P sub U. Necesitamos tener un momento resistente acá que lo va a otorgar la fuerza de tracción sub U en los pernos alejados a la acción de la carga axial. Despreciamos el efecto de estos pernos en la zona comprimida. Su efecto es pequeño y es lo que se hace muchas veces en el diseño de concreto armado, porque esto es prácticamente un diseño de concreto armado, en que se puede despreciar las tensiones y los esfuerzos en la armadura de compresión. Y se hace el diseño considerando que no tiene armadura de compresión. Acá la zona del bloque comprimido en el concreto y en la plancha de base, también la denominamos con la dimensión A. D sub T es la distancia del borde comprimido de la plancha de base al eje de los pernos de anclaje. La dimensión de la plancha de base es N mayúscula. E es la excentricidad, o sea, es la distancia entre P sub U y el centro de la columna, y la distancia del centro de la columna al eje de los pernos de anclaje la denominamos F minúscula. Esas son todas las dimensiones que tenemos que considerar para esta sección. B, por supuesto, es el ancho de la plancha de base. Calculamos la excentricidad M sub U sobre P sub U. Este caso se aplica cuando E es mayor que la excentricidad crítica calculada en el acápite anterior. La condición de equilibrio, vemos las condiciones de equilibrio son semejantes a las de los equilibrios de secciones de concreto armado en flexión. T sub U, la fuerza de tracción, es igual a la resultante de las fuerzas de compresión en el concreto, FPU por B por A, menos P sub U. Esto lo pueden ver acá. Esta fuerza de tracción es igual a estas fuerzas de compresión dirigidas hacia arriba, que es FPU por A y por B, el ancho de la plancha de base, menos esta fuerza U que tiene el mismo sentido que U. Esa es nuestra primera ecuación de equilibrio. Tomando momentos respecto al punto de paso de T sub U, o sea, momentos respecto a este punto. Vamos a ver si logramos poner la figura con esta ecuación. Acá está. Tomando momentos respecto al punto de paso de T sub U. FPU por B por A. Esa es toda esta fuerza dirigida hacia arriba. Por un brazo de palanca que es la distancia D sub T menos A medios. Menos P sub U por su brazo de palanca hasta el punto de paso de la fuerza T. Y
más F. P sub U por E más F, esta suma de momentos tiene que ser igual a 0. Desarrollamos esta ecuación, FPU por B por A por D sub T menos FPU por B por A al cuadrado sobre 2 menos P sub U por E más F igual a 0. Ordenamos, cambiamos de signo esto, FPU B a cuadrado sobre 2 menos FPU BD, este es D sub T, en realidad ha faltado acá la T, la D sub T, por A, este término también cambia de signo, más P sub U, que multiplica a E más F, es igual a 0. Dejando solamente el término A cuadrado acá, o sea, multiplicando todo por 2 entre FPU B, nos queda la ecuación A cuadrado menos 2 D sub T por A, más 2 PU F por sobre FPU B igual a 0. Esta ecuación de segundo grado tiene por solución A igual D sub T más menos la raíz cuadrada de D sub T al cuadrado menos 2PU que multiplica E más F sobre FPU B. De esta manera hemos calculado la dimensión A para esta condición de equilibrio. Para que exista solución, la condición que tenemos que cumplir es que este radical sea positivo o igual a 0. Si este radical es negativo, las dimensiones de la plancha de base están mal elegidas y no existe solución posible. Hay que cambiar las dimensiones de la plancha de base. Esa condición es que este término tiene que ser mayor o igual al término negativo. D sub T al cuadrado mayor o igual que 2PU por E más F sobre FPU sobre B. Si no se cumple esta condición, entonces es necesario emplear o una plancha base más grande o aumentar el valor de F'C. La fuerza T en los pernos de anclaje se calcula de la primera ecuación de equilibrio. En esta primera ecuación de equilibrio, FPU ya lo conocemos, B lo conocemos, PU lo conocemos, lo que nos faltaba determinar era la dimensión A que acabamos de calcular y que hemos verificado que sí existe y que nos da solución al problema con las dimensiones B por N de la plancha. Entonces, reemplazando el valor de A en esta ecuación, tenemos el valor de T sub U. Son las 10:28. Vamos a descansar 5 minutos y continuamos enseguida, señor.
Aló, señores, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, continuamos entonces. ¿Has visto que entonces que la fuerza T sub U que actúa en los pernos de anclaje se calcula de la primera ecuación de equilibrio? Es un simple plazo del valor de A y lo calculamos inmediatamente. Con este valor determinamos el área de acero necesaria, o sea, el número de pernos y diámetro de esos pernos. De acuerdo con el numeral 1036 de la norma E090, la resistencia de diseño en tracción de un elemento roscado, φRN, es φRN 0,75 por FNT, 0,75 es el phi, FNT que vale 0,75 de F sub U, del acero de los pernos de anclaje, por A sub B. Este valor es el que hacemos igual a T sub U y por lo tanto de acá despejamos A sub B. Ese A sub B lo repartimos entre un número de pernos, 2, 3, 4, los que juzguemos necesarios, y el área, el diámetro de perno que hayamos elegido. Por el lado de la plancha en compresión, se determinan los diferentes valores del espesor de la plancha, de la manera indicada en el acápite anterior. En caso de plancha de base con momentos pequeños. Ahí, para la zona comprimida, hemos visto cómo se determinan los espesores de la plancha de base. Para el lado posterior, donde está la plancha con los pernos en tracción, la condición de diseño es distinta. El momento plástico es la distancia T sub U por X, distancia a la cara de la columna, sobre B, para tener un momento por ancho unitario. Este momento tiene que ser menor o igual a 0,9 F sub I por el módulo plástico de la sección que ya habíamos visto, es T cuadrado sobre 4. T entonces tiene que ser mayor o igual que 2 veces la raíz de T sub U por X entre 0,9 B por F sub I. De los valores de T calculados para el lado en compresión, más este valor de T hallado para el lado en tracción, escogemos el mayor y ese es el que se va a emplear en el diseño. Si examinamos esta figura, vamos a agrandarla, no lo habíamos indicado nosotros en particular. La distancia entre el perno de anclaje, el eje de los pernos de tracción que van a anclar a la columna, y la cara de la columna, el lado donde están los pernos de tracción, es lo que denominamos la distancia X minúscula. Esta es la que aparece en las ecuaciones anteriores. Esta es la dimensión X que nos da el momento de flexión contra la cara de la columna. Para poder aplicar estos conceptos, estos criterios, vamos a ver un ejemplo de diseño. Una columna W12 por 96 que se apoya en un pedestal de concreto de 600 por 600 milímetros. La resistencia del concreto es 21 megapascales. La plancha de base es de acero A36 con esfuerzo de fluencia 250 megapascales.
La carga axial última que transmite la columna es 1676,5 kilonewtons y el momento de flexión a lo largo de su eje mayor es 295 kilonewtons por metro. Esto es aproximadamente 167,7 toneladas y esto es 29,5 toneladas por metro aproximadamente. En este caso, de momentos de flexión grande, los pernos de anclaje participan en el equilibrio de fuerzas. Vamos a considerar que pueden ser de 3/4 de pulgada. Con las dimensiones de la columna que aparecen en la figura 8, esta es la figura que tenemos acá. Esta columna W 12 por 96, 323 milímetros para D, 309 milímetros para B sub F. Decíamos entonces, con las dimensiones de la columna que aparecen en la figura 8, las dimensiones mínimas de la plancha de base solo necesitan cumplirse en la dimensión N paralela al alma de la columna. Y en la dimensión B paralela al ala de la columna agregamos dos elementos de 10 milímetros para posibles filetes de soldadura. La dimensión mínima de B entonces es 330 milímetros, que ya le hemos calculado 2 veces. La dimensión mínima de N va a ser 475 milímetros. Con estas dimensiones iniciamos la verificación de la capacidad resistente en aplastamiento. Y vamos a ver, no vamos a repetir todos esos cálculos, que estas dimensiones son insuficientes y tenemos que ir agrandando la columna. Vamos a estimar que hemos repetido el proceso de ir agrandando B y N y estamos quedando ahora en una dimensión B de 500 milímetros y N de 535 milímetros. El área A sub 1, entonces va a ser 500 por 535, 267.500 milímetros cuadrados. Calculamos la menor distancia entre los lados del pedestal y la plancha de base. La distancia en X es 32,5 milímetros, la distancia en Y es 50 milímetros. La menor distancia es 32,5 y entonces las dimensiones de A2 resultan ser, para el lado B, 500 milímetros más 2 por 32,5, 565 milímetros. Para el lado de N, 535 milímetros más 2 por 32,5, 600 milímetros. El área A sub 2 vale 565 por 600, 339.000 milímetros cuadrados. Para calcular la capacidad resistente en aplastamiento, hallamos la raíz cuadrada de A sub 2 entre A sub 1, 1,126 menor que 2, por lo tanto empleamos este radical. FPU es 0,7 por 0,85 por 21, el valor de F'C, por la raíz de A sub 2 sobre A sub 1, y esto nos da 14,07 megapascales. Se verifica si corresponde al caso de momentos grandes. La excentricidad de la carga es MU sobre P sub U, 175,96 milímetros. La excentricidad crítica es N medios menos PU, 1676,5 kilonewtons, multiplicamos por 1000 para ponerlo en newtons, entre 2B 500 por FPU, 14,07 que hemos calculado.
Esto nos da 148,3, que es menor que 175,96. Por lo tanto, estamos ante un caso de momentos grandes. Hay que verificar si hay solución con estas dimensiones de plancha. Tenemos que verificar que D sub T al cuadrado sea mayor o igual que 2PU por E más F sobre FPU sobre B. D sub T es 535 milímetros menos 35. Es la distancia del borde más alejado, comprimido de la plancha hasta el centro del perno. Como estamos dejando 35 milímetros libres del eje del perno al borde de la plancha para pernos de 3/4, entonces D sub T es 500 milímetros. F es N medios 535 sobre 2 menos 35, que es la distancia del centro de la columna o centro de la plancha, en este caso, al eje de los pernos de anclaje, 232,5 milímetros. Entonces verificamos D sub T al cuadrado es 500 al cuadrado, 250.000. 2P sub U, 1670,5 por E más F, E 175,96 más F 232,5 entre FPU 1407, que lo tenemos acá, y B, que es 500 milímetros. Las operaciones que nos dan este segundo término es 194.679. 250.000 es mayor que 194.679, por lo tanto, sí existe una solución. Calculamos el valor de A, la ecuación que habíamos tenido D sub T más menos D sub T al cuadrado menos esta expresión, esta es la que ya le hemos calculado su valor. Y era A, entonces vale 500, este más menos, solamente solución negativa es la que nos interesa, porque la solución positiva nos da una dimensión más grande que la plancha de base. No nos interesa esa solución. Calculamos esta expresión y nos sale que A es igual a 264,8 milímetros. Calculamos la fuerza de tracción en los anclajes, F sub PU menos B por A por B por A, acá F sub PU 1407, B 500, A 264,8. Lo vamos a dividir entre 1000 para que nos dé kilonewtons la respuesta, y el P sub U lo restamos con su valor en kilonewtons. Nos da 187,1 kilonewtons, 18,7 toneladas. Calculamos el área necesaria de los pernos, A sub B, la fuerza de tracción 187,1 por 1000 para tener en newtons, entre 0,75 por 0,75 por 400. Este es el FU para hacerlo A36 y nos da un A sub B de 831 milímetros cuadrados, 8,31 centímetros cuadrados. Perdón un momentito, voy a cerrar una puerta acá.
Dijimos 831 milímetros cuadrados. Cada perno de 3/4 tiene 2,84 centímetros cuadrados, 284 milímetros cuadrados. Tenemos que emplear 3 pernos de 3/4. 2 pernos no alcanza para esta área. Habíamos supuesto al comienzo pernos de 3/4, con eso habíamos calculado 35 milímetros de distancia dentro del hueco al borde. Todo eso son suposiciones que tenemos que ir ajustando al final. Vemos que sí podemos emplear de 3/4, no tenemos que hacer ningún cambio en toda la información anterior. A continuación, determinamos el espesor de la plancha de base. Por ser la columna un perfil W, establecer el valor L, calculamos el rectángulo equivalente, 0,95 de D, 300 milímetros, 0,80 de B sub F, 247. El valor de M, entonces, es 535, el valor de D menos, de N menos 307 sobre 2, 114 milímetros. El valor de N, 500 menos 247, el valor del ancho del rectángulo equivalente entre 2, 126,5 milímetros. Como es un perfil W, debemos pensar, hay que calcular el lambda n', examinamos el valor de A, que nos ha salido un poco más antes. A es 264,8 milímetros. La plancha de base que nosotros hemos elegido tiene un N de 535 milímetros. Nuestra columna tiene una dimensión de 323 milímetros. El vuelo que hay entre el borde de la columna y la plancha de base es 106 milímetros. Y si a eso le sumamos 323 milímetros de ancho de la columna, tendríamos 429 milímetros del borde exterior de la plancha de base a el ala más alejada de la columna. El valor de A es 265 milímetros, digamos. O sea, queda bastante alejada de la ala exterior de la columna. Por lo tanto, consideramos que no va a ser dominante ni va a ser crítico este cálculo del lambda n'. Esto, como les mencioné hace un momento en el otro ejemplo, queda a criterio del diseñador. Tiene que ver si hace ese cálculo o no. Acá lo hemos considerado de que no es necesario. El mayor valor entre M y N resulta ser entonces 126,5 milímetros. Luego el valor del volado para el cálculo del espesor de la plancha es 126,5 milímetros.
aplicamos la fórmula que nos da el espesor de la plancha de base, el volado por 2 más 14,07, el Q sub FPU, entre 0,9 F sub I, y nos queda 44,7 milímetros. Por el lado en tracción de la plancha, la distancia X resulta ser 71 milímetros. T sub T, 500 menos N medios, 535 sobre 2, menos D sobre 2, 323 sobre 2, y nos queda X 71 milímetros. La fórmula es para T, para el lado del perno en tracción, 2 raíz de T sub U por X entre 0,9 BF sub I, T sub U 187,1 kilonewtons por mil por X71 entre 0,9 por 500 B por F sub I 250 y nos da T 21,7 milímetros. El mayor valor es el del lado de compresión, 44,7 milímetros. Debemos tomar entonces un T igual a 50 milímetros. La plancha de base entonces va a tener por dimensiones 500 por 535 por 50, como se indica acá en la figura 8. Tenemos nuestra columna, la plancha de base, y la dimensión de la plancha de base. No estamos haciendo mención nosotros a una condición. La plancha de base está perfectamente verificada en sus momentos de flexión, su resistencia a la compresión contra el concreto. Todo eso salió muy bien, pero el pedestal tiene 600 por 600 milímetros. Este lado de la plancha de base tiene 535 milímetros. O sea que nos sobran 65 milímetros. 65 más 35 que tenemos al centro, 65 entre 2, nos queda 32 y medio, digamos 30 más 35, 33, 63, 68, 6,5 centímetros. Estamos demasiado cerca al borde de la plancha de base, del pedestal, perdón. Dijimos que el pedestal necesita por lo menos 4 centímetros de recubrimiento, 1 centímetro para los estribos, llevamos en 5, los fierros que pueden ser de 3/4 o de pulgada seguramente, vamos a estar de entre 7 a 7,5 centímetros. Los pernos de anclaje están interfiriendo contra esa distancia. La plancha de base no la vamos a cambiar, el pedestal tendría que alargarse, agrandarse, y lo conveniente sería poner un pedestal de 70 por 70 centímetros, 700 por 700 milímetros. No sé si está claro para ustedes el por qué tenemos que agrandar el pedestal en este caso, que es una consecuencia que sale después del diseño de la plancha de anclaje. El último punto que tenemos que indicar es la longitud de los pernos de anclaje. La longitud de los pernos de anclaje es un tema que escapa al del curso de estructuras metálicas. Es un tema puramente de diseño de concreto armado. El diseño de la longitud de los pernos de anclaje no se ve en la norma peruana de concreto armado, la ES 60, porque no han tratado ellos el tema de anclajes de estas armaduras. Tendrían que buscarla en el ACI,
el ACI 318, en el capítulo, si es la versión un poco más antigua del 2011 o 2015, en el anexo D, si es en la última versión del ACI, en el capítulo 16, si no me equivoco, es idéntico el desarrollo, ¿ya? Donde está el cálculo para varios tipos de condiciones, pero lo que desarrollan con más amplitud ahí es el perno de anclaje, como les dije en la clase pasada, con una tuerca fileteado en la parte inferior también y con una tuerca en la parte inferior. Entonces se calcula el arrancamiento en tracción del perno formando un cono para poder resistir el concreto. Como las distancias entre los pernos de anclaje no son muy alejadas, entonces los conos se superponen y ahí está la teoría de cómo se emplean las fórmulas en estos casos. Y también al esfuerzo cortante, porque puede palanquear hacia la armadura y entonces puede haber una debilidad ahí. Se tiene la condición del refuerzo existente del pedestal que permite disminuir o aumentar la resistencia al arrancamiento y al esfuerzo cortante. Bueno, señores, esto es todo lo que tenemos sobre las planchas de base. Si hay alguna pregunta, alguna aclaración, para entrar la próxima semana ya al capítulo de flexión. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, En este caso hemos analizado para el momento en el eje, bueno, en este caso el ejemplo longitudinal, pero si hay momento en el otro sentido, ¿lo analizo también por separado o tengo que analizar ya considerando que coloqué los pernos para el otro eje? se puede analizar en conjunto empleando criterio mismo que se emplea para zapatas. Entonces, ustedes han visto, los hemos recortado, entre comillas, el tamaño de la plancha de base a una dimensión A o a una dimensión B', que también se le llama así, que es el ancho menos 2 veces la centricidad en el caso de momentos pequeños o por el cálculo necesario del área de compresión para momentos grandes. Si nosotros empleamos momentos en dos sentidos y son momentos pequeños, podemos recortar en las dos direcciones el tamaño del área que resiste la fuerza de compresión y el criterio es el mismo. Si vamos a flexión biaxial con momentos grandes, ya tenemos que emplear como se hace igualmente en columnas con momentos excéntricos, con momentos en dos direcciones, hallando un eje neutro inclinado, cosa que complica tremendamente el cálculo. Más fácil es trabajarlo con el concepto de primero en una dirección, segundo en la otra dirección y sumando las resistencias para que den una suma, las relaciones momento actuante, momento resistente para que dé una suma menor a 1. Esos ya son puntos más bien de desarrollo del tema en concreto armado. Usualmente en estructuras metálicas, en muy pocos casos, vamos a tener efectos biaxiales. Generalmente son momentos en una sola dirección. Es cuestión de que porque esos momentos mayormente son producidos debido a que formamos unos pórticos para resistir solicitación sísmica. Entonces la recomendación es, el pórtico no debe estar en la esquina, sino un paño más allá,
para evitar tener una columna en esquina con momentos en dos direcciones. Ya esas son consideraciones de diseño, de planteamiento de la selección estructural y de cómo se escogen los elementos resistentes a solicitaciones sísmicas. Normalmente vamos a tener en estructuras metálicas particularmente solamente momentos en una dirección. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna aclaración? Ingeniero, Ya. acerca de la TEA, quisiera preguntar algo. ¿De qué, perdón? Del trabajo académico? Les he pasado ya, les he dejado en Paideia el ejemplo anterior. El ejemplo de conexiones empernadas que me pidieron en la clase pasada, ya lo he colocado en Paideia. Sí, pero yo me refiero a si es que nos van a enviar una revisión de la primera entrega que hicimos del trabajo de la nave industrial. Ya, sí. Fíjense, recuerden, el trabajo es integral. La calificación sale de estas presentaciones que va haciendo y de la presentación última que refleja globalmente todo el trabajo. Entonces, las observaciones que se les vayan haciendo sobre la primera parte del trabajo es para que ustedes no vayan acumulando defectos o errores, sino que corrijan esas cosas. No es que van a devolver el primer trabajo modificado. Si quieren, lo hacen. Sino que la segunda entrega de este trabajo, de todo el ciclo, ya tenga esas correcciones para que no vayan acumulando errores. Ese es el espíritu con que se les da esto. Sí, pero no nos han entregado ninguna observación hasta ahora. Voy a ver para que ya se las revisen, se las entreguen, perdón. De acuerdo. Ya. Gracias, Voy a hablar ingeniero. con los jefes de práctica. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, señores. Entonces nos estamos viendo. Sí. Ingeniero Luis, ¿cómo está? Buenos días. ¿Perdón? ¿Cuándo? Sí, ¿me escuchan? No sé si me puede escuchar. Sí, te escucho. Sí, bueno, quisiera conversar con usted sobre dos puntos principales, ¿no? El primero, hacerle la consulta, bueno, relacionado a lo que comentó mi compañero, porque prácticamente solo queda una semana para la siguiente entrega, ¿no? Yo creo que la entrega de las observaciones, de ser el caso, se deberían hacer con un poco más de anticipación, ¿no? No sé, ese sería parte del comentario con respecto a ese punto. Sí, pero Y para ahora, eso, perdón ahí, para eso, para que yo lo sepa, ustedes tenían que haber hablado antes. Ustedes tienen un representante del aula que se ha debido poner en contacto conmigo ya con anticipación, y si no, cualquiera de ustedes, lo que me preguntan ahora, han debido decírmelo antes. Así que no me echen a mí la culpa. Es algo no le estamos echando la compartido. culpa. No, de hecho, sí, se le entiende. Sí. Bueno, y el otro tema es, bueno, esa parte no está relacionado directamente con el curso, pero es un tema que estábamos revisando con un equipo de investigación y que estaba relacionado sobre todo a la compatibilidad con respecto a la presión admisible entre las tres normas de la E030, la E050 y la E060, que en su momento usted le había comentado a la ingeniera Carmen Ortiz. Y bueno, no sé si se podría aprovechar este momento para poder conversar sobre ello con Sí, usted o puede con ser en todo otro gusto. momento. Con todo gusto, ¿no? Podemos conversar un momento. ¿Cuál era Bueno, la preocupación de ustedes? No quiero bueno, darles mi preocupación. Las preguntas son de ustedes. exactamente, porque hace prácticamente más de una semana le enviamos un correo y no nos respondió sobre ese tema para poder pactar una fecha, una reunión y creo que esa no la ha revisado. Pues el tema es eso, No, que sí.
Nos gustaría que nos dé su apreciación sobre esta incompatibilidad que usted había notado entre las tres normas con respecto a la presión admisible que se considera, ¿no? Porque la norma de suelos y cimentaciones considera prácticamente la ecuación de Meyerhof para poder determinar la presión admisible, mientras que la E060 y la de concreto y la E030 hace ciertas consideraciones como el 80% de las cargas sísmicas y todo eso, ¿no? Bueno, justamente yo tengo opiniones, se las he planteado a los miembros del comité de normas de cimentación, pero me gustaría también que ustedes examinen y formen una opinión para poder conversar. La parte fácil no me parece. Cuando hacemos un conversatorio deben conversar dos que tienen opiniones para poder intercambiarla. Entonces me gustaría conversar de esto, pero que ustedes también analicen esos casos y traten de encontrar qué diferencias hay se pueden presentar, etcétera, y ahí sí podemos cambiar ideas. No va a ser de nuevo un monólogo, eso no es pues una clase. Es justamente, hay un punto de discusión que se ha planteado, lo he planteado yo en otro foro, en Sencico, y espero que me respondan los comités, no que yo siga hablando solo. Y eso es lo que me gustaría hacer con ustedes, también para practicar un poco el ejercicio que ya les he comentado desde el inicio de clases, lo importante que es para los profesionales, y ustedes pronto lo van a hacer, el poder discutir un tema. Y este es un tema maravilloso para poder discutir y cambiar ideas. Cómo se plantean enfoques de estas resistencias del terreno, del manejo en condiciones sísmicas, en fin, para el diseño, según el enfoque de tres normas que tienen enfoques diferentes y que no debería ser, ¿no? Lo que hay que buscar es tratar de uniformizar criterios y eso requiere conversar. Así que me gustaría, antes de tener la reunión con ustedes, que analicen las cosas todo y podamos realmente ir a conversar, no a oír un monólogo. No sé si está claro lo que te plantea. Sí, lo entiendo. Entonces, no sé si sería el momento propicio para poder coordinar un día para poder citarnos y conversar. Claro que sí, pero sobre esa base que te digo, que no vayan a oírme a mí, no, que vayamos a cambiar ideas. Sí, exactamente. Bajo esa premisa se pactaría la reunión, ingeniero. Ya, de acuerdo. No sé, ¿en qué momento usted podría tener tiempo para poder Cualquier ceñirnos a su día, disponibilidad, ¿no? cualquier día. Yo tengo clases miércoles y viernes. Las mañanas ahí es mal día y en la próxima semana, los jueves, hay sustentaciones de tesis, también es mal día. Puede ser el viernes en la tarde, puede ser miércoles en la tarde o el martes. Ok, estaría bien el viernes de la tarde de la siguiente semana, que si no me equivoco, bueno, cae el 30 de octubre, Sí, por favor. sí, no hay No problema. sé de qué manera le podría hacer llegar el link de Zoom o Por Meet. un email me los envías a dos correos, al de la PUC, lsgar@puc.edu.pe y a la computadora de la que te estoy hablando ahora, que es lsgar@speedy.com.pe, que es el que doy más, porque el otro está muy recargado de avisos, propaganda y todo.
Ok, es lsegarra@speedy. Lsegar, sin la A final. Ya. lsegar, bueno, con doble R, @speedy.com.p. Sí, Ok, ingeniero. Entonces le haré llegar la invitación por ese ya, medio. de Muchas acuerdo. gracias. No, ¿por qué? Bueno, señores, nos vemos entonces el próximo miércoles.